Buenas noches, esta sesión sobre Java 22. En este momento vamos a explorar algunas funcionalidades. Eh, Como de costumbre, los que no están registrados en la comunidad, pueden escanear el código QR que ven en la presentación. O entrar a los diferentes enlaces que tenemos en Linktree. De forma regular tratamos de subir algunos videos al canal de YouTube, pero la mayor interacción se da en el canal de Telegram que tenemos. Bien, o sea, realmente todo lo que utilizamos en la presentación es para fines didácticos. Las marcas presentadas no corresponden, o sea, corresponden a cada uno de sus dueños. Entonces, todo lo que nosotros presentamos aquí es por fines didácticos. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Básicamente, lo que queremos hacer es tener un conversatorio y en ese conversatorio vamos a agregar algunas, eh, agregaremos algunos de las especificaciones. Pero en resumen, Java 22 salió el pasado 19 de marzo. Esta versión no es LTS, es una versión, vamos a decir, lo que le dicen una versión con funcionalidades. Básicamente, esta versión dura alrededor de 6 meses. Java 21 fue LTS. Me parece que en 2 años tendremos la próxima LTS. Entonces, esta versión, Java 22, básicamente yo puedo resumir que lo que presenta están agrupados en 4 categorías. Primero, mejoras en el lenguaje. Se agregaron unas cuantas funcionalidades que ayudarán en lo que tiene que ver con la productividad y para los desarrolladores y también un sinnúmero de librerías que también van a ayudar a todo lo que tiene que ver o sea, con mejor experiencia para los desarrolladores. Pero yo digo, o sea, leyendo y viendo las funcionalidades que han salido, el mayor logro de esta versión fue el tema de rendimiento. Nuestro compañero Camacho más adelante va a abundar sobre el nuevo API para manejo de memoria, o sea, memoria nativa. Pero básicamente en ese tema y una mejora en lo que es el Garbage Collector, el G1, es básicamente lo que más presenta esta versión. También se agregaron otras herramientas que vamos a ver, que pudiéramos ver a medida que va pasando la presentación. Déjame cambiar algo. Ok, me dicen, miren, por ejemplo, aquí hay muchas personas que han criticado la parte de que tiene muchos previews, pero igual yo entiendo que el mayor aporte, y así lo dicen la mayoría de publicaciones que he visto al respecto, tienen que ver con el tema del rendimiento. En Java, a través de la historia, hemos visto que hay versiones que sí impactan mucho el lenguaje. Por ejemplo, podemos tener Java 8, si mencionamos una que impactó drásticamente el lenguaje. Tenemos Java 5,
Y así por el estilo, la misma Java 17 agregó muchas funcionalidades que impactaron el lenguaje, pero hay versiones que básicamente los desarrolladores ni lo perciben tanto, porque son versiones que tienen que ver más con rendimiento o enfocada a lo que tienen que ver para, por ejemplo, en este caso, este rendimiento se va a ver reflejado mayormente en el cloud, o sea, quien hace aplicaciones para el cloud y así por el estilo. Y volviendo a la presentación, yo quiero abrir un debate sobre lo que ustedes han visto. Eh, tenemos queremos ver la opinión sobre, sobre ustedes, a ver si eh, para ver qué le ha parecido el tema, o sea, la versión ya 22, si han podido leerlo, lo que han podido leer, cuáles cosas, o sea, si cumplió sus expectativas, cuáles cosas le gustan, cuáles cosas no le gustan. Entonces, vamos a empezar por Camacho y luego los demás si quieren unirse. Ya. Pero ¿lo vamos a hacer ahora o después que pasemos la No, 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 funcionalidad no, de Everett? no, no, ahora, lo vamos a hacer ahora. Em, Mira, el tema que yo entiendo que es una versión de, vamos a llamarla así, de probar nuevas funcionalidades, aunque están puestas a release. Algunas siguen preview. Yo creo que la más importante es casualmente la Foreign Function and Memory API. Si alguien trabajó alguna vez con JNI, yo hace muchos años trabajé con algo, con una pantalla LCD, con una integración que estaba haciendo para un proyecto, y eso era súper complejo. Eso realmente, habían otras maneras más fáciles de cómo nosotros hacer ese tipo de integración. Cuando tú ves exactamente, Eliezer está poniendo JNA, JNR, habían unos frameworks específicos que trataban de solventar esa parte, pero ellos sobreescribieron específicamente a como Python y Rust están trabajando esos tipos ese problema. Tiene una alta aproximación a esa parte y es mucho más simple. En mi presentación vamos a ver un poquito más detalle, no mucho porque es un tema complejo. Yo creo que eso pudiera ser casi una presentación por sí sola para ver temas de estructura, ver temas de todo lo que tiene que ver puntero, todo lo que tiene que ver esas llamadas a diferentes API, pero yo creo que esa para mí es la más representativa de esta versión. Eh, Eso viene siendo de mi parte. Brian, Freddy, Eugenio. En mi caso particular, Eudri, yo, según lo que he podido investigar, pues sí, también estoy totalmente de acuerdo con Camacho. Y es que hay una realidad sobre el asunto, que Java 22, pues es una versión que lo que viene es más que todo a mostrarnos qué es lo que viene en el futuro, ¿no? Con todo esto preview que tiene, porque obviamente ya en dos versiones más, para la 24 tenemos una LTS. Entonces, básicamente sería mostrarnos lo que viene a futuro para ir explorando un poco y obviamente pues darnos la posibilidad de que demos los feedback necesarios para que se hagan los ajustes necesarios en cada una de esas funcionalidades y obviamente pues poder ya utilizarla ya en el próximo o en las próximas versiones o en el próximo LTS que va a salir ya aproximadamente en 2 años. Pero sí, básicamente, con respecto a la pregunta, pues yo entiendo que sí, que se están cumpliendo las expectativas de mi parte, se está trabajando sobre los objetivos que estamos buscando los desarrolladores, en este caso que estamos utilizando Java, y de una forma u otra, pues estamos satisfechos con lo que se está haciendo, porque obviamente es casi imposible ¿verdad? Que poder conseguir lograr todo lo que estamos buscando detrás del ecosistema de Java como tal. Entonces, en ese sentido, sí, yo estoy siempre a un punto de mejora, obviamente, siempre hay cosas que mejorar, pero sí, por ejemplo, esta funcionalidad que Camacho mencionaba de manejo de memoria, pues es algo que hace días que estábamos esperando
y entiendo que es una de las cosas que más necesitábamos nosotros y en el ecosistema como tal, y ya por fin tenemos la posibilidad de estar ya jugando con eso, ¿no? Y viendo qué más le podemos ir agregando. En sentido general, pues sí, yo entiendo que estamos trabajando en la dirección correcta y que se están consiguiendo las cosas que se están buscando. Obviamente, como con todo y para todo, ¿verdad? Siempre hay puntos de mejora, pero no podemos enfocarnos en eso, sino podemos enfocarnos en lo que tenemos y aprovechar la bondad que tenemos para seguir avanzando y seguir prosperando en el ecosistema como tal. Unas respuestas magistrales. Yo también estoy por esa misma línea, sobre todo de que se han hecho unos cambios que para muchos pueden ser pequeños, pero poderosos. Por ejemplo, yo tenía desde Java 11 esperando el Multifile Source Code Program. O sea, eso de tú poder ejecutar una clase Java sin tener que ejecutarla y ejecutarla como si fuese casi un script, es súper, súper heavy a la hora de tú tener que hacer ciertas tooling o herramientas para procesamiento de algunas cuantas cosas. Y ahora que te permita hacerlo con diferentes clases sin tener que compilarla, también es todavía mucho más cómodo a la hora de tú organizar tus clases, no tener que tirarlo todo en un solo archivo. Y eso, se dice que esos son para hacerlo para los estudiantes más cómodos, pero aún para temas de trabajo real son muy útiles. Brian salió corriendo. No, estoy por aquí yo. ¿Me escucha? Sí, pero tiene un poquito como de ruido. Un segundito. Ahí sin el ruido. Y ahí sigue sin ruido ya, Abraham. Ya está Nítido. limpio. Bueno, de mi parte yo solo quería agregarle algo a lo que han comentado y en el sentido de los avances que viene Java agregando en el área de mejorar la plataforma para los nuevos estudiantes, sean nuevos estudiantes o nuevas personas que están aprendiendo el lenguaje. Como Eugenio mencionó, el asunto del Multifile Search Program básicamente permite o facilita la vida de los profesores y quienes están aprendiendo el lenguaje, de manera que pueden empezar a declarar clases en diferentes archivos sin tener que tener todo en un solo archivo o tener que iniciar a utilizar un manejador de paquete u otra cosa. Y también tenemos el Implicit Declared Classes o las clases que se declaran implícitamente como segundo preview, que ya probablemente en Java 23 vengan como un feature oficial, que básicamente nos permiten, sin necesidad de declarar una clase, simplemente declarando el nombre del archivo. Eso mismo, como que la clase se declara implícitamente sin necesidad de utilizar el operador o el indicador class en la clase, sino que ya con el nombre del archivo, el compilador sabe que compilará todo el código en ese archivo a una clase con el nombre del archivo, etc. Son cosas que vienen mejorando la plataforma para las personas que se mueven a Java desde cualquier otro lenguaje, que su aprendizaje sea menos inclinado, y para también nuevos estudiantes. Precisamente esa que menciona Brian fue una de las... Yo estuve revisando anoche las conversaciones de por qué pasó a un segundo preview y, y ellos exponen las razones. Hubo incluso anteriormente el nombre era otro. Unnamed classes, como clases sin nombre. Claro, sí, exacto. Entonces, si ustedes leen en el JEP, si pueden entrar y buscan ahí la motivación de por qué pasó al segundo cosa, hubo en los feedback que se hicieron, pasaron, o sea, hubo algunos temas que o sea, que ellos no tomaron en cuenta al inicio y entonces por eso hubo que hacerle los cambios. Bien, vi que Eliezer por ahí tenía la mano levantada.
Eliezer, revisa a ver si te puede mutear. Ah, ok. Sí, puedo. No, decía que ya se me fue la idea, pero tenía que ver con eso de las clases sin nombre. Eso está, ya recordé. Yo estuve leyendo, aportando a lo que tú decías. Y lo que pasa era que había algo demasiado complejo de manejar, según yo estaba leyendo. Y lo mejor era simplificarlo, porque tenían demasiados constraints para saber cuál era el método que iba a inicializarse, dependiendo de qué método tuvieras, porque tú podías tener un método main que fuera void, pero que no recibiera argumentos, otro que recibiera argumentos, que si fuera estático. Al final había un montón, como una serie de prioridades que el compilador iba a tomar en cuenta, y habían cosas que eran como confusas incluso. Y eso podía hacer que fuera más complicado para un estudiante entenderlo, como que, ay, pero ¿y por qué este main ahora no se me ejecuta y sí se me ejecuta? Entonces dijeron, mira, vamos a parar eso y vamos a simplificarlo, vamos a ponerlo para un segundo preview de una forma más sencilla. Ahí fue que o para eso fue que se tiró un segundo preview. Pero yo entiendo que tal vez eso pudo haberse hecho como una mejora en el lenguaje para una segunda versión, porque no iba a haber realmente un cambio en cuanto a lo que se está haciendo, como un cambio de sintaxis ni nada por el estilo, como para manejarlo como un segundo preview, es mi parecer. Y así entiendo que hay otras cosas más, como los string templates, que creo que pudieron haber salido de forma definitiva, porque realmente los cambios que se le puedan aplicar ya es a nivel de nombre de clases o crear un procesador nuevo como una nueva clase. Ese tipo de cosas entiendo que como no tienen que ver con sintaxis ni nada por el estilo, pues perfectamente podían estar fuera de lo que es un preview. Es como que yo cambié la estructura de un for. Ok, mira, ¿cómo te gusta que esté así? Ya eso es un cambio muy brusco, porque ya tiene que ver con la sintaxis del lenguaje, ya yo puedo ponerlo en un preview. Pero si ya lo que yo estoy diciendo es no, que yo creo un cliente REST nuevo, eso va a venir en el JDK. No tiene por qué salir en un preview, porque no tiene que ver con sintaxis, no es algo que se vaya a romper, o que te vaya a romper código anterior, nada que ver. Entonces, entiendo que es mejorable el tema de las decisiones, de qué puede salir en preview y qué no, porque hay cosas que entiendo que pueden salir y ir mejorando en las siguientes versiones perfectamente, sin ningún tema. Eso sería mi participación por ahora. Tengo que agregar Eudris ahí antes de que continúe. Eso que mencionaba Eliezer de los instance main methods, de que ahora podemos declarar métodos main sin el public static void, etc. Cuando presentamos Java 21 hace unos meses, en septiembre también, hablamos sobre eso e hicimos diferentes ejemplos. Así que si alguien está interesado, yo puse en el chat los ejemplos en el GitHub de la comunidad y en el canal de YouTube también está el video de cuando hablábamos sobre eso en la presentación de Java 21. Sí, excelente. Muchas gracias, Brian, por compartir los enlaces. Sí, en el caso, por ejemplo, mira, en el caso de cosas de los instant names method, yo vi que, o sea, los cambios en verdad fueron significativos. En el otro, en los string template, sí solamente fue un cambio creo que en los tipos de presiones. Y igual ellos lo decían ahí mismo, o sea, que fue un cambio bien sencillo. Entonces, pero o sea, por lo regular, nos han acostumbrado a que si algo no sale, no tiene, o sea, si tiene algún feedback, ellos por lo regular pasan a un segundo preview. Y yo creo que Mm. Justin Template va a tener un tercer preview. Él y Mira, el JEPA. yo no sé si llegaría a un tercer preview porque ahora mismo ya no tiene o sea, no tiene mucho, no tiene como que vamos a decir lo que se ha cambiado, a menos que aparezca otra cosa por ahí, pero hasta ahora no tiene gran cambio.
Bien, entonces si no, vamos a hacer un repaso sobre lo que son las funcionalidades preview, igual están en, igual están en la presentación que hicimos para Java 21. Básicamente, cuando hablamos de funcionalidades preview, estamos hablando de una funcionalidad que puede ser tanto del lenguaje como de la máquina virtual o del API de Java Standard Edition, que, como lo dice, está totalmente especificada, implementada, pero sin embargo no es permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que o sea, tenemos que habilitarla, ya sea en el JDK o en el IDE que estamos utilizando. ¿Por qué se utilizan? ¿Cuál es el objetivo de la funcionalidad de preview? Básicamente es dar a conocer una funcionalidad que estará disponible en aproximadamente 12 meses. Anteriormente, yo recuerdo esos tiempos que hubo entre Java 7, Java 8, que duró una eternidad ese cambio, ese release. Entonces, cuando se lanzó, la gente no estuvo muy conforme en cómo se hizo. Entonces, el objetivo de tener funcionalidades preview es vamos a decirle, darle una muestra de lo que viene próximamente en el lenguaje y que las personas y que los desarrolladores puedan ir probando, puedan dar feedback, ver si hay algún error de compatibilidad. Entonces, básicamente, con esto lo que se busca es, tú tienes separado funcionalidades que sí ya están listas, que son permanentes, separarlas de las funcionalidades que todavía pudieran sufrir algún cambio. Hemos tenido funcionalidades que se van en dos previews, pero por lo regular hay algunas que han durado más, que han durado hasta 3. Y no recuerdo si el tema este de los subclasses, yo creo que vi una que estaba en 4, pero no recuerdo exactamente cuál fue. Si tendría que verificar. Si queremos, si vamos si usted ahora mismo instala Java 22 y corre una clase Java, o sea, por defecto las funcionalidades preview están deshabilitadas. Si tú quieres habilitarla, tendría que pasarle ese flag, el flag diciéndole que, bueno, estamos en Java 22 y que vamos a habilitar la funcionalidad de preview. La mayoría, muchos de nosotros no trabajan, o muchas veces, o sea, no trabajan de la línea de comando, no tienen que hacer cosas por ahí. Por lo regular, ya los IDE tienen una forma de usted habilitarla solamente dándole a un check por ahí. Entonces, si quieren probar algunas funcionalidades de esta, lo que les recomiendo es que revisen en su IDE cómo se habilitan y empiecen a probar. Si encuentran algún error, pudieran también estarlo reportando, porque esa es la idea. Entonces, ahora yo voy a pasar con Eugenio, que nos vas a mostrar algunas funcionalidades que ya vinieron, que están disponibles en Java 22 y algunas están como preview, algunas ya están como en su release final. ¿Qué tal? Eh, sí, bueno, tú puedes ir a la parte mía, porque, Ok, entonces Eugenio tiene adelante Eugenio. ok. Bueno, un name variable and pattern es un JEP que prácticamente tuvo dos iteraciones. La primera fue un preview y ahora ya está entonces para ser asentado de manera permanente en el JDK. Entonces,
La intención de este YEP es calcular la intención del desarrollador de una manera determinada de vinculación o parámetro lambda que no se utiliza y cumplir la propiedad con el fin de planificar los programas, reducir las oportunidades de error, mejorar la mantenibilidad del código identificando variables que deben declararse, por ejemplo, en las cláusulas catch, pero que no se utilizan, mejorar la legibilidad de los record patterns, omitiendo los patrones de tipo general necesarios. En español y de manera simple, un never variable sum pattern de lo que consiste es de no declarar las variables que tú no necesitas. Por ejemplo, si se fijan acá, en el while, arriba, vemos que var x igual a q.remove, perfecto. Pero si tú no vas a necesitar, por ejemplo, esos valores, y tú, por ejemplo, pones var underscore igual q.remove, tú no puedes utilizar, por ejemplo, ese underscore. De igual forma, por ejemplo, en este try catch, number format exception, si se fija, también tiene el underscore, pero tampoco puedo hacer referencia a él en el system.out. En el try catch también se puede utilizar, por ejemplo, si tú le das, por ejemplo, Eudis a la otra slide, exacto, que ahí es donde puede brillar un poco más. Por ejemplo, en el sentido de los switch expression en los record patterns. Por ejemplo, si tú tienes un case donde tú tienes ciertos tipos, pero tú realmente no necesitas la declaración de esa variable para algo, castearla. Simplemente castearla porque si no la vas a necesitar, pues tú simplemente pones el underscore y ya, simplemente tú haces referencia de que este es el tipo, pero que no necesitas, por ejemplo, su variable. Al igual, por ejemplo, abajo, que vemos, por ejemplo, casebox, blue ball, green ball, etc. Lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, es que eso es un record y ese record contiene una variable o contiene un tipo de dato llamado red ball. Pero lo que estoy diciendo es que a mí realmente no me interesa el contenido de esa variable dentro de ese récord. Eso también se puede utilizar, por ejemplo, en for, se puede utilizar en if, se puede utilizar en instance of, o sea, literalmente en cualquier parte de la ejecución del programa tú pudieras utilizarlo. Statement before super, este ya es bastante sencillo en el sentido de la intención en la que fue concebido, y eso otorga a los desarrolladores mayor libertad para expresar el comportamiento de los constructores, permitiendo la colocación más natural de la lógica, que actualmente debe ser compuesta en métodos estáticos auxiliares, estructores intermedios auxiliares. Para abajo. En español, esto lo que trato de decir es que muchas veces, cuando tenemos, por ejemplo, un superclass o sea, una superclass y una child class, usualmente, bueno, no podemos ejecutar nada si no es, por ejemplo, super en la primera ejecución de dicho constructor. Entonces, cuando tú tienes una lógica compleja, un tipo complejo, usualmente nos auxiliamos de métodos estáticos para hacer algún tipo de validación y proceso ahí para validar que los datos que estamos pasando sean correctos. Esto es un poquito feo en cuanto a legibilidad y también en performance también es una manera, ¿verdad? También de consumir recursos de manera necesaria, porque si mi child class, los valores que voy a pasar no cumple con no cumple con los requisitos, por ejemplo, vamos a decir que tengo una variable de tipo entero y debe de ser de cierto rango de valor y no lo cumple, no tengo que esperar a llegar al superclass a que falle porque no cumplió con dicha condición. Entonces, si das para abajo, Audrey, en el próximo slide, si se fijan, aquí puedo hacer un if y verificar el valor. Y si, por ejemplo, no cumple con la condición, puedo lanzar perfectamente un argument exception. Y si lo cumple, pues perfectamente puedo llamar el constructor y pasar el valor. Súper, ¿verdad? La otra YEP, entonces. Esto simplemente lo que busca es lanzar el lanzador de aplicaciones de Java para que pueda ejecutar un programa proporcionando como múltiples archivos de código fuente Java. Esto hará que la transición de programas pequeños a más grandes sea más gradual, permitiendo a los desarrolladores elegir
Sí, y cuando tomarse la molestia de configurar una herramienta de construcción, o sea, un Maven o un Gradle, etcétera. Imagínate que tú tienes unos cuantos scripts ahí y se ejecutan, digamos, en cierto orden y tú tienes diferentes archivos. Al momento ahora, lo único que tú podías hacer era agarrar y se te hace un Maven Pro y una cuanta cosa ahí medio abrumadora. O si tú eres estudiante también, tiene ese conversion de tú tienes que estar compilando las cosas o utilizando Maven. Y ahora ya no. Por favor, pasa a la siguiente slide. Si se fijan, por ejemplo, aquí tenemos las clases Proc y la clase Helper. La clase Proc tiene un main con tajo de la ley, pero si se fijan, ejecuta el helper.run y el helper.run entonces ejecuta un system.out.println hello. Si se fijan, para correr este programa simplemente hay que correr el Java, proc.java, o sea, no hay que compilar las clases, no hay que, ya ahora cuando llamemos con el comando Java la virtual machine y vaya y busque proc y vea, por ejemplo, que tiene una dependencia ahora de la clase helper, él va a ir y va a compilar la clase helper y después va a venir, entonces va a compilar la clase proc y va a ejecutar, y va a ejecutar la aplicación. Todo con el comando Java. Eso lo hace mucho más sencillo y más transparente y más fácil de entender. Muchas personas ya se ha armado el debate, curiosamente, de que si ya esto significa el fin de Maven o de Gradle, y para nada, porque Maven y Gradle hacen muchísimas otras cosas que eso, por ejemplo, el tema de dependencia y demás, y configuración de perfiles y la. Y además de que eso es una compilación, digamos, que es sencilla, no es algo, ¿verdad?, a un nivel enterprise. Bueno, esto sería mi parte. Sí, o sea, quizá lo nuevo aquí para quienes es con el comando Java, es lo que Eugenio estaba diciendo, pero me parece que ya de Java 10 o Java 11. 11, si es una Exacto, clase, tú podías compilar, tú no tenías que decir, anteriormente nosotros teníamos que decir Java C, el código fuente, o sea, el archivo .java. Luego corríamos Java para llamar el punto class. Pero ya a partir de Java 11, ya tú con el mismo comando Java podías hacer las dos cosas. exacto, si era una sola clase, no podía tener, por ejemplo, en este caso dos, Ujú. ahí no funcionaba. Pero ahora, independientemente de la cantidad de clases que tú tengas, con el comando Java va a funcionar perfectamente. Pero ahí, Eugenio, solamente para enfatizar, porque se pudiera ver que está dentro del mismo archivo y no necesariamente. No necesariamente, Él te puede buscar dos clases públicas, o sea, dos archivos independientes en la misma ruta y lo correcto, hace de manera automática. exacto, Por correcto. cuenta. Ahí estamos. Ok, en el guión inicial que yo tenía a Eugenio primero que Freddy, pero en la presentación estaba cambiado, entonces por eso tuvimos que irnos a varios slides, pero entonces ahora sí tenemos a Freddy. Esto es en vivo, Eudri, no te preocupes. Sí, sí. Déjame darle a compartir aquí. Yo creo, agregando, y me perdonan como que me metí así, creo que eso va no solamente a ayudar a la gente que está aprendiendo, sino que hay un montón de proyectos que verdaderamente son muy simples, que no requerirían realmente de algo como, ¿cómo diría? Como esos tasks de Gradle, ni incluso ni siquiera usar un manejador de dependencia, quizá con un mismo jar, porque es lo único que hace es usar un jar de dependencia, olvidarte de eso. Me refiero a proyectos que se utilicen incluso en el mundo enterprise, que no, que realmente ya haría innecesario que tú tengas que usar un Maven, un Gradle o un IFE o lo que sea. De hecho, creo que Maven, Gradle y esas otras herramientas empezarían a apoyarse de esos nuevos features de Java, incluso para su mismo funcionamiento interno. Es así, es así. Esto va a doble cero. Oh, sí, sí, perdón, que no dije cambio y fuera. No pasa nada. No pasa nada.
Bueno, en mi caso yo voy a hablar de un Jet 461, String Gateway. Es un jet una funcionalidad bastante bien interesante. Y precisamente nosotros lo que trabajamos mucho con temas de procesamiento de información, lista. En la presentación anterior que hicimos, cuando hicimos el de Java 21, pues coincidencialmente, pues también a mí me tocó hablar, no de Stream específicamente, pero sí me tocó hablar de Java Collection. Y pues de una forma u otra, pues están más o menos alineados bajo la misma dirección, porque básicamente trata de manejo ¿verdad? de compilación, de manejo de información y ese tipo de cosas. Y en este caso, pues voy a mencionar, hablar sobre este JEP, y básicamente lo que introduce son algunas mejoras en el API de Stream de Java, dentro de las cuales están, por ejemplo, que permite operaciones intermedias, personalizadas. Por ejemplo, actualmente, a partir de Java 8, que fue cuando salieron los Stream, pues era imposible hacer operaciones personalizadas intermedias. O sea, tú no podías modificar, no podías insertar operaciones, o sea, tenía que terminarla y luego pues, hacer cualquier ajuste que quiera hacer. A partir del Jet 461, pues sí nos permite pues manipular todo ese tipo de información, como decimos nosotros, en caliente, ¿no? Y que podamos tener cierto tipo de control sobre lo que estamos operando. También aplica flexibilidad y expresividad de los payline, de los streams, y posibilita obviamente la transformación de datos de manera compleja y adaptables a las necesidades específicas. Básicamente con esto, pues lo que se hizo fue que se le metió un poco de esteroide al API de String, y ahí vinieron los String Gateway, que básicamente es que es básicamente para amplificar todo ese tipo de cosas. Pero antes de entrar un poquito en calor, sería importante, nosotros hasta ahora, desde Java 8 hasta Java 21, pues estábamos familiarizados con lo que eran los string collector, y ahora pues nos viene con este nuevo JET, pues nos vienen con nuevas funcionalidades, y básicamente pues la diferencia que hay básicamente entre las dos funcionalidades es que Gateway utiliza Integrator en lugar de BigConsumer para el procesamiento por elemento, porque necesita un parámetro, por ejemplo, entrada adicional para el objeto de downstream, que básicamente lo que te dice es verdadero o falso para saber si se debe continuar o no se debe continuar la operación, para saber si termino o no termino. Y otra diferencia que existe es que ahora, en vez de utilizar function, utilizamos BigConsumer, porque básicamente necesitamos ese parámetro de entrada adicional para poder procesar los downstream, que básicamente son la información que está en constantemente procesamiento para determinar el tipo de operación que se va a avanzar con ella. Puede continuar, Eury, en ese sentido. Básicamente, el Stream Gateway está conformado por 3 etapas, básicamente, que es la etapa del fuente, básicamente es el data source, de donde nos alimentamos. Podemos alimentarnos, por ejemplo, de string como tal, podemos alimentarnos de colecciones, podemos alimentarnos de in-string, y podemos utilizar muchísimas fuentes que lo que hace es que alimentan ese string como tal para luego procesarlo. La siguiente etapa es la etapa intermedio, que básicamente es el famoso, vamos a decir, los mapas, los filtros que podemos aplicar, las limitaciones que podemos tener, todo el tipo de operaciones que podemos realizar a nivel del stream, pues básicamente es la capa de operaciones intermedia. Tenemos el data source, que es la fuente, tenemos las operaciones intermedias, y luego tenemos las operaciones terminadas, que básicamente es el resultado que se obtiene, que ya sea una colección nueva, ya sea un set, ya sea un mapa, ya sea, por ejemplo, también la función count, que lo que hace es que me cuenta cuántos registros tiene esa operación. Y así, hay un sinnúmero de operaciones en la etapa que se pueden utilizar en esas 3 etapas, que básicamente es la fuente de datos, las operaciones que puedo hacer, y por lo último, básicamente es el resultado. O sea, ¿qué yo obtengo con esa información que yo estoy procesando? Son las 3 etapas que se conocen en este proceso, y que básicamente es lo que nos ayudaría a entender más adelante lo que vamos a estar explicando al siguiente. Puede avanzar, Eudy, por favor. Por ejemplo, esta era la atrás para que seguía, Eudrin. Ok. Así fue que faltó algo arriba. Sí, esa era. Fue que faltó algún comentario. Este, por ejemplo, es el típico ejemplo de lo que nosotros conocemos desde Java 8, que es el típico procesamiento, un string, un mapa, un filtro, y lo que hace básicamente es que nos devuelve la cantidad. Eso es lo que nosotros conocemos desde Java 8, que es lo que viene, ¿no? Que son básicamente el string collector y el string API como tal, que es de forma nativa, natural, vamos a decirlo, que es este que está acá. Un string, lo proceso,
en las operaciones que necesito, ¿verdad? En este caso tengo dos operaciones, que es un mapa y un filtro, y luego pues al final tengo el resultado. Y básicamente, en el ejemplo que está acá, lo que le paso es una lista de string, le paso varios string en esa lista, y la proceso, y al final del día lo que me dice, lo que le estoy diciendo es que me busque, por ejemplo, todos los strings que tengan más de 5 caracteres. Y lo que me dice que en este caso hay 5 operaciones. Y así sucesivamente. Este es el string como lo conocemos desde Java 8 como tal. Pasa a la siguiente parte, Eury, por favor. Entonces, este es también el string collector, que básicamente es lo mismo, pero en este caso, pues no devuelve, en este caso, colecciones de datos. En este caso, me está devolviendo un mapa como tal. Entonces, básicamente lo mismo. Tiene el data source, que en este caso es una lista de string. Tengo la operación. En este caso, lo que estoy haciendo es mapeando. Estoy convirtiendo, por ejemplo, todos los strings que le estoy pasando, pues lo estoy convirtiendo a mayúscula. Y luego, al final del día, lo que tengo es un collector que lo que hace es que me devuelve una colección, pero agrupada. Me devuelve un mapa, básicamente lo estoy agrupando por la longitud de la longitud de caracteres que tenga cada string. En este caso, pues como pueden ver en el ejemplo abajo, pues tengo, por ejemplo, el y M, que tienen 2 caracteres, Java, que tiene 4, jconf y Julio, que tienen 5, y así sucesivamente, ¿no? Lo que hace básicamente es que procesa la información y me devuelve la cantidad. Eso también lo conocemos desde Java 8. Entonces, los nuevos viene a continuación. Por favor, Eudry, la siguiente trabajo. Entonces, esto es lo nuevo. Este es el string getter. Básicamente, lo que aquí le estamos agregando es a la clase stream, le estamos agregando un nuevo método, que es el método getter, que básicamente es lo que se le viene a agregar para hacer la función del colector como tal. Y a su vez, pues tenemos también un sinnúmero incluso tenemos la clase getterers, que viene con 5 implementaciones ya que vienen ya predefinidas. Nosotros podemos customizar todo el tipo de operaciones a nivel del API como tal, pero también podemos reutilizar las que ya vienen definidas para, obviamente, para optimizar más procesos. Entonces, ¿qué es lo que le estamos agregando? Básicamente lo que le estamos agregando es ese método, el método.getter, que básicamente lo que nos permite es procesar toda la información que necesitamos de acuerdo a los criterios que queramos hacer. No necesariamente tenemos que olvidarnos de la forma tradicional como hacíamos las cosas con los mapas, los filtros, obviamente todo eso sigue ahí disponible, pero simplemente ahora pues tenemos mucho más versatilidad y a nivel operativo cuando queremos manejar, por ejemplo, cualquier tipo de colección. Entonces, esa función, ese método, el punto getter, también es continuo, podemos ir agregando más getter porque siempre devuelve la misma funcionalidad. En ese sentido, podemos agregar una funcionalidad bastante amplia y bastante compleja sobre lo que queremos hacer en ese sentido. Disculpen, esto es en vivo. Eso, ay, hombre. Esa es la próxima llavera. Ah, Entonces, déjame ver que perdí el hilo. Ok, estábamos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué lo tenemos aquí? La fuente sigue siendo lo mismo, la misma colección, no ha cambiado nada, y la operación terminal también sigue siendo la misma. ¿Qué vamos a devolver? Un mapa, una lista, un entero, cualquier tipo de operación que nos permita el API string como tal. Lo que cambia ahora mismo es el operador. En vez de utilizar los operadores que ya están disponibles, van a seguir estando disponibles como mapa, filtro, ese tipo de cosas, pues podemos utilizar el operador getter para tener mucho más flexibilidad y más operatividad a la hora de procesar información. En el ejemplo que está ahí abajo, básicamente en este ejemplo lo que hacemos es que estamos usando la función Windows Fixed de 3, lo que está haciendo es que nos devuelve grupos de lista de tres elementos como tal. ¿Se dan cuenta? Yo le paso la misma lista abajo y básicamente la proceso y lo que hace es que me agrupa la información en grupo de 3. Tenemos, por ejemplo, Java, Dominicana, Celebrada. Luego tenemos otra lista que devuelve el conf aim. Luego tenemos otra lista que devuelve julio 19 y 20. Básicamente lo que hace es que empieza a segmentar todo el tipo de operaciones que tenemos aquí disponibles. ¿Puede avanzar, Eudry, por favor? Entonces, ¿qué motiva a que se implemente este JET? Básicamente, la motivación, lo mismo que venía diciendo, es en superar las limitaciones de las operaciones intermedias predefinidas en el Java 8, las cuales pueden ser suficientes para tareas, no son suficientes para tareas mucho más complejas. Por ejemplo, lo mismo que decía, la fuente sigue siendo igual, el resultado sigue siendo igual, lo que cambia es la capa intermedia, que es la capa de operaciones intermedias, que lo que hace es que básicamente que procesa la información. Lo que estamos agregando más funcionalidad a la hora de procesar información, pero básicamente el API de String API sigue siendo igual, pero con un poquito de esteroide para crear más funcionalidades operativas. Puede avanzar, Eudry, a la siguiente.
en ese sentido, por ejemplo, tenemos dos formas de trabajar con este API, que básicamente podemos nosotros hacer nuestras propias implementaciones como tal, o simplemente podemos auxiliarnos, como les mostraba anteriormente, que tenemos la clase gatherers.windowFixes, que son ya funciones que vienen ya predefinidas, que ya realmente tenemos que saber usar, o simplemente pues también nosotros podemos crear nuestra propio Gatherers. Básicamente es customizarlo a un punto que si lo que tienen disponible en el API no nos funciona, pues nosotros podemos customizar eso. Entonces, en ese sentido, pues tenemos 4 componentes que son esenciales para poder trabajar con ese tipo de optimizaciones, que es el inicializador, el integrador, el finalizador y el combinador. Básicamente, de estos 4 componentes que están disponibles para trabajar con los Gatherers, el único que es obligatorio es el integrador. El inicializador, el finalizador y el combinador son componentes opcionales y básicamente lo que nos ayudan es, por ejemplo, a inicializar, a finalizar. Por ejemplo, el inicializador es cuando se inicializa una operación, pues saber cómo la vamos a inicializar. El finalizador es cuando ya se termina todo lo que estamos procesando, pues te devuelve un resultado como tal. Y luego y la combinación, que básicamente lo que va trabajando de forma paralela. El Combiner lo que hace es que como trabajamos de forma paralela con este stream, básicamente lo que puede, y al mismo tiempo podemos ir comparando diferentes procesos que estamos trabajando, diferentes procesos al mismo tiempo, podemos ir viendo los resultados para ir evaluando y tomando decisiones en el camino. Pero estos 3 componentes son opcionales. El único que siempre es obligatorio es el integrador. Entonces, pero obviamente, eso es si queremos customizar, crear nuestro propio Gatherers. Si no queremos usarlo, pues ahí están los que ya vienen 5 por default, que vamos a mencionar rapidito más adelante. Pero para que sepan que sí está, se puede customizar mucho más de lo que hay. Y en la siguiente traspa, Eudri, creo que tengo un ejemplo. Sí, ahí hay un ejemplo súper básico de los 4 componentes integrados en conjunto. Básicamente el inicializador, que en este caso es un atomic reference. Luego tenemos el integrator, luego tenemos el combiner, luego tenemos el finish. Básicamente, ahí están los 4 componentes integrados juntos, pero el único que es obligatorio es el integrator. Los demás, los 3 otros componentes, pues son opcionales, dependiendo qué tanta operación yo quiero hacer. Esto, en este caso, es para encontrar, por ejemplo, el máximo. Yo le paso esa lista y básicamente esa lista, ese proceso lo que hace es que me devuelve el valor con la longitud más larga de esa lista. Pero, obviamente, esto es si queremos customizar ese proceso. También tenemos opciones que están disponibles ya predefinidas, que simplemente se a acceder a ella a través de la clase Gatherers. Si no, pues simplemente si queremos algo mucho más complejo o más específico, más concreto, pues simplemente podemos implementar esta funcionalidad. Si se dan cuenta, para invocarla sería a través de la clase Gatherer.off. Entonces ahí dentro pues empezamos a diseñar nuestra propia estructura para poder hacer nuestro diseño como tal. Y en la siguiente traspa, Eudrin, por favor. Pues aquí básicamente empezamos ya a ver lo que ya viene predefinido, que ya lo que viene hecho, que no tenemos ni siquiera que usarlo, simplemente conocerlo, saber usarlo y saber para qué funciona cada uno de ellos. Y básicamente lo que dice es que el núcleo de este tipo de operación está en la mejora del método que le mencioné hace, el método Gather. Básicamente que lo que hace es que ahora agregamos un método nuevo a la clase string, que es Gather, que básicamente es el método que nos va que le va a poner un poco de esteroide, nos va a permitir más complejidad operativa, nos va a dar mucha más flexibilidad para crear operaciones y básicamente pues todo va a suceder dentro de ese método. Todo lo demás sigue trabajando igual, tanto la fuente como el resultado sigue siendo el mismo, simplemente lo que varía en este caso es la capa intermedia, que es la que nos va a dar más flexibilidad a la hora de realizar cualquier tipo de operación que queramos realizar. La siguiente traspa, Eudri, por favor. Básicamente aquí están los 5 métodos que ya vienen predefinidos y están hechos. Básicamente el for, el map concurrent, el scan, el window fixer y el window sliding. Básicamente estos 5 métodos que están ahí ya vienen predefinidos y están ubicados en la clase gatherers. Gatherers.for, gatherers.scan y así sucesivamente, y están ahí. Y vamos a enumerarlo, Eudri, uno a uno, rapidito, por lo menos verlo, perdón. Rapidito, básicamente este es el for. Básicamente este método lo que hace es que básicamente este método nos ayuda con el tema de es un colector de la redundancia que con estado de mucho a uno, perdón. Yo puedo trabajar en operaciones, si se dan cuenta, en este caso en la presentación, que puse ok. Si se dan cuenta, en este caso yo lo que hago es que le paso una lista como tal y él me devuelve un solo resultado. Le paso una colección y lo que hace es que me devuelve un resultado. Eso se refiere con mucho a uno. Yo paso una lista completa y me devuelve un resultado. En este caso lo que está haciendo es que lo está agrupando de uno a uno. El siguiente, Eudri, por favor,
que es el Map Concurrent, que básicamente es un colector también con estado de 1 a 1, que invoca una función proporcionada para cada elemento de entrada. En este caso, si nos damos cuenta, pues yo le paso, en este caso le paso 6 elementos, pero ¿qué pasa? Si se da cuenta, el segundo parámetro que recibe este método es un valor numérico, entero específicamente, que lo que te dice es el máximo de concurrencia. ¿Qué pasa con este método? Que yo puedo yo puedo trabajar con diferentes valores concurrentemente. O sea, yo puedo, si tengo una lista bien grande, yo puedo decir, mira, procésame 3, 4 valores al mismo tiempo de forma simultánea, porque nos permite trabajar con concurrencia operativa, en este caso para procesar cualquier colección que queremos trabajar. En este caso, pues una colección sencilla, que solamente tiene 6 números, yo le dije que lo trabajara de 2 en 2. Lo que hace es que lo va trabajando de forma concurrente de 2 en 2 elementos, pero podemos decirle de más elementos, y así sucesivamente. El siguiente, Eudri, sería scan, ¿verdad? El scan básicamente también es un estado de 1 a 1 que aplica funciones profesionales de estado actual y que básicamente pues se aplica para producir elementos en el string down. Básicamente lo que nos ayuda es a ir procesando información. En este caso, como podemos ir viendo, yo le paso una colección de 9 elementos. ¿Y qué es lo que hace el scan? Que va literal escaneando cada uno de esos elementos uno a uno y obviamente le va siempre agregando el elemento a la lista. Entonces, ¿qué es lo que va generando? Va generando elementos nuevos, lista nueva, en este caso de tipo, la estoy mapeando a string, en este caso de tipo string, va generando lista nueva, pero cada vez agregando siempre los valores anteriores. ¿Y qué es lo que tenemos al final? Pues tenemos básicamente en primera instancia la lista con un solo elemento, que es el 1, pero si nos damos cuenta en el último elemento, que es el 9, tenemos la lista con los 9 elementos, porque ya lo que vamos haciendo es agregándolo uno a uno. Entonces, esto es lo que nos va dando mucha flexibilidad operativa a la hora, en el caso mío, por ejemplo, yo trabajo mucho con tema operativo, yo uso mucho el tema de la clase string para todo el tema, mucha complejidad que tenemos dentro de los desarrollos que tenemos. Entonces, esto para mí, cuando le comentaba a Eudri, cuando estaban hablando esta tarde, esto para mí me va a resolver un montón de problemas, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, que yo tengo que hacer y reinventarme la rueda con muchas cosas, porque hay muchos cálculos operativos que no tenemos la función, la forma, vamos a decir, óptima de utilizarlo en Java como tal. Entonces, hay que siempre uno se la ingenia, ¿no?, para resolver los problemas. Pero con este caso, con este JEP, pues para mí, cuando esto salga ya como de forma definitiva, pues va a ser un antes y un después en todo el tema del procesamiento de información, que básicamente es algo con lo que yo trabajo en el día a día muy constantemente. Y por último, Eudri, creo que me quedan, bueno, 2, pero son lo mismo básicamente. Tenemos el Windows Fixes y el siguiente, Eudri, que tenemos también es el Windows Slide. Básicamente estos dos lo que hace es lo mismo, recolectan la información, solamente la diferencia está en que el anterior, Eudri, se lo puedes poner de un pronto, el Fixer lo que hace es que me agrupa la información, como yo le estoy diciendo en este caso, por ejemplo, yo creo que tú me agrupas la información de 3 en 3, yo le paso 8 elementos, agrupa la información de 3 en 3, primero 3, en el final, como no hay 3 elementos, solamente me pone 2. Es lo mismo entonces con el slide, por favor, Eudri, el siguiente. Pasa lo mismo, es lo mismo que pasa literal, lo único es que ahora tenemos una nueva variación y básicamente es que cada vez que crea una nueva lista, lo que hace es que borra la anterior. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Que nos va liberando espacio de memoria en la colección inicial, pero lo que está haciendo es que nos está liberando el espacio de lo que ya hemos procesado. O sea, cada vez que yo proceso una información, pues simplemente es lo que hace que la limpia de la memoria y me deja esa disponibilidad. Al contrario del Fixer, que siempre se mantiene fijo y toda la información siempre está disponible, con el sliding, pues básicamente lo que se obtiene es que va haciendo un desplazamiento y lo que va haciendo es reubicando las posiciones, cuestión de que cada vez que procesamos una colección, en este caso de índice 2 o 6, lo que hace es que la va limpiando y me va liberando espacio de memoria para tener mucho más bandwidth en el tema de procesamiento de información dentro de la misma colección o en otros procesos que estemos trabajando de forma concurrente. Entonces, creo que no hay más. Eudri, de mi parte, bueno, sí, en resumen, obviamente. En resumen, básicamente, esto creo que los programadores Java vamos a apreciar bastante eso en su momento, porque son funcionalidades que lo que vienen es a mejorar, definitivamente a mejorar bastante todo el tema de lo que es la complejidad operativa, trae mucha expresividad, trae mucha flexibilidad
y básicamente lo que funciona, trae una herramienta bastante potente para todo el tema de Paintline, los de Stream, por ejemplo, todo el tema de esto que está muy de moda con todo el procesamiento de información en tiempo real. Pues básicamente este JEP lo que trae son todas esas bondades que lo que nos van a ayudar es a resolver o a manejar con más flexibilidad todos estos problemas que nos presentamos en el día a día. Creo que sí, ahora sí es todo, Eury, de mi parte. Ok, muchas gracias, Freddy. Entonces, le vamos a dar paso a Camacho para que haga su presentación. Oh, ¿me escuchan? Déjenme compartir la pantalla. Déjame compartir la pantalla completa. Y ahí lo vemos. A ver, díganme si están viendo mi pantalla. Sí, Sí, sí. se Bien ahí. Entonces, bien, entonces, bueno, a mí me toca hablar, como mencionaba al inicio de la pregunta de Eury, del Foreign Function and Memory. API es el JEP 454. Y bueno, aquí esto va a estar luego en la única presentación, por un tema de logística la trabajamos separada, pero aquí también la pueden tener de manera directa. De entrada, es muy importante que nosotros podamos tener claro de qué trata este JEP 454. Y directamente lo que busca es un API, una nueva reimplementación para aumentar la facilidad del uso, la flexibilidad y seguridad de rendimiento a la hora de nosotros utilizar programas que se van a ejecutar fuera de la máquina virtual. Ese es su principal objetivo. Trata directamente de ver cómo manejar el acceso seguro a memoria. Luego lo vamos a ver que una de las carencias de lo que antiguamente era el mecanismo que nosotros teníamos para poder trabajar con elementos externos a la máquina virtual, que era el Java Native Interface, el famoso JNI. Entonces, esos son principalmente los objetivos. Primero, ¿cuál es el problema de JNI? Yo le mencionaba que todo aquel que tuvo la oportunidad, o no sé si la oportunidad o la desgracia, ¿verdad? Que si dependiendo cómo lo queramos ver, de trabajar con JNI, vamos a ver que existen unos problemas que están intrínsecos, claramente de cómo se pensó y en ese momento se incorporó esta especificación. Recordar que JNI está de la versión 1.1 de Java, para que tengamos una idea. O sea, que una de esas primeras APIs para solucionar, de esas interfaces, para nosotros solucionar ese tema a la hora de nosotros interfacear programas externos a la máquina virtual. Lo primero es que es compleja y muy verboso. Es decir, teníamos que definir unas clases que iban a servir de interfaz. Esas clases tenían que estar asociadas a los prototipos de las funciones que estuviéramos trabajando. Dependía totalmente de la arquitectura que estuviéramos utilizando a nivel de esas librerías, esas funciones externas a la página virtual que estemos trabajando. De manera automática, cuando usábamos JNI, perdíamos portabilidad. Y recuérdense que eso es una de las ventajas que siempre ha procesado, que ha mencionado, que ha trabajado Java, que en caso de la portabilidad de su lenguaje, casualmente lo perdíamos. Como trabajaba JNI, todos los temas relacionados a la seguridad, cuando nos referimos a seguridad, es a acceso de violación de segmentos de memoria. Recuerden que esos son uno de los principales tipos de ataque, donde se trata de vulnerar un sistema ocupando un segmento de memoria diferente al que le corresponde y accediendo a funcionalidades propias del sistema. Utilizando JNI no teníamos esa garantía que lo iba a hacer de esa manera. Claramente la gestión de memoria propia, porque algo internamente fuera de la máquina virtual. Había unos enlaces casualmente con el Java Hip, si no me equivoco en ese punto. Y la depuración. La depuración es un factor entonces que también era importante a la hora de nosotros visualizarlo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del FFM, como se le conoce? Ese es el acrónimo que lo han puesto el Foreign Function and Memory, API. Nosotros vamos a ver que su objetivo principalmente es la productividad a la hora de nosotros poder hacer interfaces, poder utilizar
librerías dinámicas, librerías estáticas, que nosotros podamos integrar de una manera mucho más sencilla, sin tener que tener tantas clases o tantos componentes que necesitamos utilizar para nuestra aplicación. Va a trabajar casualmente el rendimiento, creo que más adelante tengo un slide con eso. Va a tener un soporte mucho más amplio en cuanto al tipo de librerías, sistemas, de elementos binarios que podamos nosotros utilizar en esta parte. Da una uniformidad a la forma de nosotros trabajar todo tipo de funciones foráneas que vamos a estar trabajando y nos va a brindar una robustez en el cual la máquina virtual, aunque está ejecutando un código que está externo directamente a la máquina virtual, nos va a garantizar entonces cierto tipo de compatibilidad o asegurarse que las llamadas, los accesos a memoria, los punteros, todo ese tipo de manipulación que pudiéramos tener nosotros a nivel de memoria y las llamadas, lo podamos hacer de una manera mucho más simple y robustas en esa parte. Y permite la integridad. La integridad, como le mencionaba, a la hora de mandar información. Anteriormente con JNI nosotros podemos mandar algún tipo de estructura, mandar cualquier tipo de dato. No podía ser especificado de una manera muy simple. Nosotros especificarlo desde Java, pasándole la función nativa, y eso podía ocasionar que habrían problemas inesperados en nuestro software por ese tipo de datos, de transferencia de datos entre uno y otro que podamos aquí. Es importante que no busca el FFM API. Lo primero es que no es una reimplementación de JNI, no lo hace. Como ustedes saben, en Java trabaja mucho la compatibilidad hacia atrás, y pensando en eso, pues simplemente cualquier módulo, cualquier software que esté utilizando, cualquier componente JNI, JNA, cualquier esquema que utilice esta base en función al acceso de funciones foráneas, pues sí va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Vamos también a tener que no una reimplementación de la clase onSafe, que es la manera de nosotros poder llamar memoria métodos o ejecutar memoria dinámica de una manera no segura, en ese caso fuera de la máquina virtual. También vamos a poder seguir utilizándola. No va a tratar de proporcionar un mecanismo para generar código de manera automática a través del código nativo, es decir, no estamos buscando que yo voy a pasar un header, un SO, un DLL, un DynamicB, como en Mac, no recuerdo ahora la extensión, y que va a generar código, no. Simplemente estamos buscando una forma simple de nosotros poder hacer esas llamadas. Y específicamente ellos se enfocaron en las implementaciones que se existen en Python y en Rust, que directamente son implementaciones muy limpias, que dan todo ese poder para nosotros poder llamar las funciones y tener esa manipulación del lenguaje que estamos llamando las funciones foráneas. En Python es CType, si no me equivoco, que se llama el módulo que implementa. En Rust. Ahora mismo no recuerdo el paquete o el proyecto que lo utiliza en ese caso. Entonces, ¿cuál es la motivación? Como le estábamos mencionando más adelante. Bueno, lo primero es que yo voy a aprovechar esas librerías, porque esto es importante. Hay librerías que por su naturaleza y como trabaja la máquina virtual, recuérdense que el tipo de compilación, que el just in time compilation y el uso del recolector de basura, para cierto tipo de escenarios, cierto tipo de elementos, evidentemente de procesos, la máquina virtual no es la más idónea para ese tipo de cosas. Y tenemos algún tipo de librería que usualmente TensorFlow, si estamos manipulando algún tema de procesamiento de datos, Ignite, por ejemplo, Apache Ignite, que viene siendo una base de datos y Memory Grip, que son específicamente librerías que utilizan de manera muy intensiva lo que son mapeados de memoria, utilizan elementos de colecciones basadas en key value, lista enlazada, temas que van manipulando mucho todo lo de la memoria para optimización. Entonces, ya en ese caso, cómo maneja la máquina virtual la recolección de basura, que
es algo que va realmente trabajando de forma, podría ser la palabra, no es algo predictible cuando se ejecuta el colector de basura, ya comienza a aportar un problema de rendimiento en ese caso. Como le mencionaba, librerías como el Byte Buffer API y el Submits on Say API van siempre a representar un riesgo en el control de memoria que puede ocasionar problemas que pueden ocasionar la parada brusca, severa de los códigos que están implementando, en ese caso, este tipo de implementación, en este caso. Entonces, como le mencionaba, este es un tema muy robusto, porque literalmente debemos de tener mucho concepto en función a esa programación nativa, llámese en C o C++. Debemos estar muy claros en la hora de cómo manipulamos los punteros, cómo hacemos colocación de memoria, y como yo mencionaba, esto es una pincelada. Y creo que pudiera ser hasta algo interesante de algo, particularmente tal vez, Eduri, para algún taller o para algún tipo de Java Day, solamente enfocando en este tipo de escenario, porque el API da una dimensión muy grande en este tipo de tecnología. Y creo que vamos a ver ciertas integraciones a esos proyectos que son fuera de Java. Vamos a tener una mayor integración en este caso. Aquí yo está en el cosa, pero aquí ya yo lo tengo acá. Simplemente para que lo vean, eh, estoy haciendo aquí uso de Visual Studio Code en honor a mi amigo Eliezer, para que vea que también se puede utilizar. No, pero realmente era porque iba a utilizar C y compilación, y iba a hacer todo en un solo proyecto y no le ve mucho sentido subirlo en IntelliJ. Entonces, esto todavía está en construcción, pero sí me interesa lo siguiente. Miren, por ejemplo, una función. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos aquí? Déjenme simplemente para que usted lo vean. Este viene siendo una función tradicional en C. Estaba utilizando C directamente. Miren stdio para el printf, y simplemente estamos utilizando una función de sumar, una función de multiplicar y una parte de mensaje. Punto. Aquí directamente lo importante es compilar esta clase para que nos permita hacer una librería dinámica. Miren aquí la configuración de el comando de gcc. Estoy utilizando Ubuntu, y es simplemente pasando, indicando que quiero una librería compartida, ¿verdad que sí? Le voy a llamar lib de funciones. Como estoy utilizando Linux, recuerden que va a ser un .so, especificando aquí que voy a hacer un código independiente a la máquina, que incluya los cabezados, todo lo que, este es una trama casi clásica, y aquí le paso directamente las funciones, o el archivo con las funciones. Eso directamente, cuando yo lo ejecuto, me va a liberar me va a crear el .so en ese caso. Entonces, ¿dónde viene el cambio? Entonces, miremos aquí el ejemplo de un Java directamente ejecutándose. Miren acá cómo se agrega lo que es el nuevo paquete dentro de Java Lang, que es el foreign, y utilizando alguna característica ya de lo invoke, que también lo teníamos definido. Entonces, ya tenemos una serie de funcionalidades implementadas para nosotros poder hacer uso de asignación de memoria, carga primero de esas librerías dinámicas o estáticas, luego asignación de memoria, verificación del puntero, y directamente hacer la llamada de esa función que nosotros estamos ejecutando. Aquí es un método, miren aquí en el main, algo muy sencillo, simplemente una llamada, pero quiero que aquí veamos entonces dónde está el potencial del API. Por ejemplo, miren cómo yo simplemente especifico un library lookup, y yo especifico entonces la ruta donde se encuentra la función, el SO que estoy utilizando, y aquí estoy utilizando lo que llaman una arena. La arena viene siendo como un área confinada a nivel de seguridad, que nosotros estamos utilizando para que se cree su propio hilo, para que tenga todo ese tipo de control que estemos utilizando a nivel del sistema operativo. Y de aquí en adelante, pues simplemente yo digo, ok, del el grupo de funciones, dame la función que se llama sumar, retórname el puntero. Aquí estoy utilizando un memory segment que
puedo tener completamente todo el bloque de memoria de inicio, de donde se encuentra la memoria, el tamaño total. Acuérdense que inicio de memoria y con el tamaño en byte yo puedo saber los bloques de memoria consecutiva que ya tiene asignada esa función, y yo pudiera hacer puntero a función, pudiera hacer llamada pasarla como valor a puntero a un elemento, y de aquí en adelante, pues simplemente yo defino, por ejemplo, el prototipo. En este caso, este prototipo es donde eran elementos que en la versión JNI no teníamos esa garantía. Aquí yo puedo especificar directamente qué tipo de datos yo quiero utilizar, cómo lo quiero utilizar. Yo puedo especificar valores en tipo en Java, puedo utilizar valores nativos, dependiendo de lo que yo tengo en este punto. Y ya en este caso, con la clase linker, con el método estático native linker, pues simplemente hago la ejecución pasándole el puntero a la función, paso el prototipo, y aquí entonces ya a la función, pues yo puedo hacer el invoke. Y des en cuenta cómo aquí yo paso los valores de A más B que yo estoy mandando. Claro, estamos haciendo algo muy sencillo, ¿verdad que sí? Pero un tema simplemente pedagógico, para que ustedes vean que la suma no se está realizando directamente en Java, sino que estamos llamando la función nativa. Si yo ejecuto esta clase, si yo ejecuto el main, vamos a darle aquí directamente, miren acá cómo, en este caso, en la salida, yo estoy haciendo un print del puntero, de la dirección de memoria del puntero que estoy trabajando. Miren aquí la dirección de memoria y la salida, que es el valor que estamos nosotros ejecutando acá en el mensaje. Simplemente tenemos acá el valor 4, que es 2 más 2 que estamos pasando en ese punto. Entonces, como le mencionaba, este es el ejemplo, es un cambio que yo creo que de aquí en adelante va a aportar mucho a ese tema de rendimiento a nivel posiblemente de llamadas nativas, que pudiera tener un gran impacto en ambiente en la nube. No sé, me puede especular tal vez en Amazon, en Azure y Google, tal vez cierto tipo de llamadas o cierto tipo de ejecución, algunos propios software o integración de sistemas, pues ya sí puede ser beneficioso utilizar directamente una llamada nativa dentro del mismo ambiente, a tratar de utilizar abstracciones que pasan por elementos mucho más complejos a nivel de memoria, como pudieran ser servicios web o integraciones basadas en socket, ¿verdad que sí? En este caso. Entonces, como les comentaba, es una aproximación interesante para tal vez verlo en otro punto, en otro momento, llamadas a estructura, pasar un récord, un récord de Java a y cómo pasa ese récord a una estructura, y cómo nosotros podemos hacer ese linkeo entre un elemento a otro y ejecutar esa llamada en C o en C++. Entonces, de mi parte, viene siendo, Eudri, este tema, en este caso. Bien, de los últimos temas que se hablaron, por favor, me dice si me escuchan. Sí, Audrey, te escuchamos. No te vemos, pero te Ok, escuchamos. ok, sí, sí. El tema de Freddy, el tema de cómo que va a mejorar el string Stream. API, todavía está en preview, pero ya este es un tema que sí está en su versión final. O sea, lo que está presentando Camacho sí ya está en su versión final. Entonces, mi recomendación es que le den, a lo que hemos presentado aquí, que ustedes le den un vistazo. No sé si los compañeros tienen alguna recomendación sobre, sobre, sobre migrar sobre migrar ya a 22 o quedarse Yo, en la versión de Java que usted está, siempre y cuando esté en la 21, porque si usted está lejos, si usted está en la 8, tiene que salir rápido de la 8. Huyendo, con un eh, cohete atrás. mira, yo diría, basado en mi experiencia, si usted no necesita uno de estos features para algún proyecto, mi recomendación es que no cambie.
eh, porque recuerden que aunque siempre exista la famosa compatibilidad hacia atrás, y en parte se garantiza en gran medida que el software debería correr. La realidad es que usted debe de esperar que toda la librería que usted utilice tengan el sello de compilada y testeada en la versión que usted esté. Entonces, porque usted no puede agarrar un software en producción, cambiar a máquina virtual ahora y darle para allá y pensando que todo va a estar bien. Eso es mentira. Recuerde que hasta ni siquiera por procedimiento o buenas prácticas se recomienda. Entonces, yo lo que digo, si usted no necesita ninguno de estos features para algún proyecto que usted realmente le va a sacar provecho, yo diría, espere la versión LTS en ese caso. Si la librería que usted la acompaña, pero recuerde que nuestros proyectos no van solo, no van solo. Entonces, valide que todas las librerías que usted está utilizando fueron por lo menos testeadas en esta versión 22. Y si ya usted hace como esos check, primero, el feature lo necesito. Bien, toda mi librería que yo estoy utilizando ya fueron testeadas en Java 22. Bien, pues yo diría, sí me cambio a Java 22. Por lo tanto, me quedo en la versión LTS, que es la 21, la última versión LTS que tenemos. Y nada, seguir probando y seguir sabiendo que el lenguaje va cambiando y no podemos quedar estáticos como hace 10 años, 12 años. ¿Es cuánto? Bien, en el caso, bueno, agregando Freddy tiene la mano ahí, no sé si sí, tú lo ves. sí, luego de mí le vamos a pasar a Freddy. Eh, por ejemplo, parte de lo que decía Camacho es, bueno, si tú utilizas, porque por lo regular, si tú estás utilizando un Spring Boot, un Quarkus, que por lo regular tienen sus propios, vamos a decir, servicios para subir, en este caso Spring Boot utiliza su Tonka, o si usted utiliza un servidor de aplicaciones como tal, tiene que esperar a que ese servidor de aplicaciones tenga compatibilidad con estas versiones, igual que cualquiera de las librerías que usted esté utilizando. Si se cumplen esos requisitos, siempre bueno, una de las partes de lo que se han dicho es que, por ejemplo, una aplicación que tú hiciste con Java 8, aún sin tú cambiar el código, o sea, igual con el mismo código, si corrió en Java 17, sin problema va a ser más rápida, porque se han ido haciendo mejoras en el rendimiento del lenguaje y pudiéramos aprovechar eso. Pero tomen en cuenta todos estos puntos y no lanzarse a la primera de que, ok, yo voy a migrar porque tengo que estar al día, sino hay que hacer esa verificación. Y siempre es bueno, por ejemplo, el que está en versiones muy viejas ya, si su compañía no está pagando un soporte como el de Azul System, que tiene un soporte hasta Java 6 más o menos, convenza a la gente suya para que empiecen un proyecto de migración, porque se está haciendo muy tarde para migrar. Freddy. Sí, primero que totalmente de acuerdo con ustedes, y voy a usar una frase de una amiga que dice que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿verdad? Eso es una realidad que tenemos que estar claros en esa, y totalmente de acuerdo con Camacho. Por ejemplo, hay un tema, y es que producción es una cosa y desarrollo es otra cosa. Yo soy muy celoso con la línea de producción, yo no ando inventando. Pues se puede acabar el mundo, que llegaron features nuevos, que llegaron esto, aquello, el diablo y su hermana, y yo eso no lo toco. Yo soy muy celoso con eso porque, como su nombre lo indica, producción es producción, no es algo que está en vivo, que está funcionando, y tú no puedes coger a la ligera, y porque esos features nuevos que llegan con mucha innovación, tú no puedes coger e integrarlo de una vez, mucho menos estos features que están en preview. Entonces yo siempre trato de ir al día, pero yo voy al día con el último LTS. Por ejemplo, ya nosotros tenemos los proyectos que tenemos, los más viejos están en Java 17. Bueno, tenemos un proyecto todavía un proyecto bastante viejo que está hecho en JCF, pero ya está en proceso de migración allá, y la base va a ser Java 21, porque está corriendo en Java 11, creo que, no recuerdo exactamente ahora en qué versión que está corriendo, pero también lo vamos a migrar. Pero yo siempre, para mí, la mejor versión es la última LTS, porque eso es lo que va a garantizar, obviamente, el soporte, la estabilidad y la escalabilidad
que podemos procesar, que podemos trabajar de forma tranquila y sin ningún tipo de tropiezo. Y obviamente, porque muchos de esos frameworks que, como tú mismo mencionas, Eudri, y esta herramienta y librería, pues siempre se acomodan a lo último LTS. O sea, tú usas la última versión, pero siempre están tratando de utilizar las versiones oficiales por el mismo tema de garantizar el soporte. Entonces, también está ese tipo de variación que tenemos. Entonces, siempre es importante, por ejemplo, yo tengo un laboratorio montado con Java 22, pero es un laboratorio. Eso no deja de ser un laboratorio. Entonces, siempre es importante definir este tipo de cosas. Es bueno usar las nuevas cosas, pero sí siempre tener un poquito de cuidado con la tecnología que vamos a estar implementando y la cosa que vamos a estar haciendo, porque se nos puede salir de la mano y obviamente en las cosas siempre fallan en producción. En desarrollo la cosa funciona muy chulo, va todo muy bien, muy bonito, muy hermoso, color de rosa, pero cuando pasamos a producción pues siempre hay algo, porque muchas veces hay cosas muy sencillas, pues simplemente muchos temas que son, a veces son temas propios que son del hardware, de configuraciones que tiene el servidor, que en tu máquina no la tienen configurada, pero en el servidor sí están configuradas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema de pasar a producción, de irse a la ligera, cortar por lo más fino, como dicen, a producción simplemente porque algo está de moda. El fanboy en producción no funciona. Por lo menos yo lo veo de esa forma. Hay gente que van a estar en desacuerdo conmigo, pero obviamente cada quien tiene su punto de vista como tal. Pero sí estoy totalmente de acuerdo con Camacho en el sentido que hay que tener tratar ese tema con pinza, cogerlo suave y obviamente hay que testear todas esas nuevas funcionalidades, probarla, ver qué es lo que trae realmente y la bondad de ir acomodándose y cuando ya salga el próximo LTS, pues tú sabes todo lo que tú tienes ahí de background para trabajar. Y algo que puede funcionar, en el mismo caso que Camacho decía, de que si algo que tú necesitas sí o sí, que tú lo necesitas, algo que yo he hecho es que yo hago una especie de, para no tocar vamos a decir, mi proyecto de producción, para no meterle mucho ruido, yo lo que hago es una especie de un gateway. Básicamente yo creo un proyecto nuevo con esos features y básicamente integro todo por ahí, cuestión de que no afecte directamente mi proyecto como tal, sino simplemente que afecte ese proyecto. Así cualquier ajuste que yo haga que hacer, pues se puede hacer un rollback bastante fácil para atrás y no hay que estar embromando mucho con los cambios. Simplemente se crea una especie de un proyecto como si fuera un gateway como tal para la comunicación. Aprovecho las funcionalidades nuevas. Si no me dan problemas, pues simplemente vuelvo para atrás y dejo todo como está. Para no infertar, vamos a decir así, se puede decir, para no infertar el proyecto completo de producción, simplemente lo que hago es que afecto un módulo como tal del proyecto y dejo mi proyecto tranquilo trabajando de forma normal, sin cambiar, sin hacer ningún cambio que pueda afectarme posteriormente a producción y que me sea costoso en términos de tiempo para poder resolver ese fix que yo mismo generé por estar agregando, por querer agregar funcionalidades nuevas al proyecto como tal. Son cosas que obviamente que uno lo va aprendiendo a través de la experiencia, de los tropezones que uno, o sea, eso no es un librito, eso no lo enseña Camacho, no lo enseña Brian, no lo enseño yo en la universidad. No es un librito para eso, son cosas que uno va aprendiendo a través de los tiempos, con la experiencia, con los tropezones que uno tiene, y básicamente pues también son cosas valiosas que uno aporta a este tipo de conversatorio para que personas que están empezando o que se pueden topar con este tipo de problemas, pues puedan tener un punto de partida y por lo menos decir, ok, pues sí, realmente voy a hacerlo de esta forma porque creo que me conviene más trabajar de esta forma. Hay muchas cosas que hablar sobre el tema, pero entiendo que sería una cosa más importante. Vamos a dar también chance a Eugenio, que tiene la mano levantada. Bueno, en parte tú lo abordaste. Yo solamente voy en una diferencia bien pequeña. Yo estoy de acuerdo realmente con que los LTS tienen una ventaja avasalladora versus las no LTS por el simple hecho de que durante varios años esa versión LTS tiene soporte en cuanto a seguridad, vulnerabilidades, performance, etcétera, etcétera, etcétera. Las versiones como por ejemplo Java 22 no lo tomen como que son inferiores en el sentido de la calidad del código, de los features. Todas las entregas son production ready en el sentido de en cuanto a la calidad, pero dependiendo de la versión que tú tengas, digamos que instalado, quieras utilizar, es bueno que tú verifiques cuál es el tiempo de compromiso que va a tener el dicho vendor con esa versión. Por ejemplo, el OpenJDK de Oracle, tengo entendido que solamente da 6 meses de soporte. Entonces, eso es algo que tú puedes tomar en cuenta, porque imagínate que tú tengas... No, Eugenio, que de que sale otra versión que no es TLS, se quedó el soporte y viene la nueva. Tiene que Exactamente. ser automático. O sea, ni siquiera paró el soporte. O sea, cuando salga Java 23,
Creo de que Java la próxima 22, LTS es la 27, ¿no es? la 25. La 25. Entonces, Correcto. hasta la 25, cada vez que salga una versión, esa versión anterior dejó de tener soporte. Tiene que tú switchar todo automático. Eso es lo que yo Exacto. te dicen. Entonces, imagínate tú que tú estás usando la Java 22 y aparezca un tema de vulnerabilidad de seguridad ahí que puedan hacer 800.000 cosas en el sistema. Y ya pasaron los 6 meses. Y ya tú sabes que tú tienes dos alternativas. La primera es hacer los cambios para volver a la Java 21 o si migrar para Java 23. Entonces, ese es un tema a considerar. Pero en cuanto a la calidad, por ejemplo, de los features y demás, un LTS y un no LTS tienen la misma calidad en cuanto a las distribuciones, para que tampoco se confunda esa parte. Bien, bueno, pues muchas gracias a todos por sus aportes.